En todo esto, como bien ha dicho mi antecesor en el uso de la palabra, la banca ha jugado un papel fundamental. Parte ya lo ha anticipado, ya ha anticipado parte del papel. La banca lo que ha sido es básicamente un financiador de los déficits públicos. ¿De acuerdo? Monetiza la deuda, que se dice. Dicho de otra manera, puede comprar bonos públicos que luego son redescontables en el Banco Central y conseguir, con lo cual recupera su dinero y, sin embargo, tiene el bono público que le está generando un interés. Los bancos centrales, si ustedes lo piensan bien, funcionan realmente como franquicias de un banco central. El negocio de banca no es un negocio libre. Yo sé que se suele criticar, es una postura que mantengo y que suele ser muy criticada, es que el problema del sector financiero no es un defecto de regulación, como se suele decir, es un exceso de regulación. No es libre el ejercicio de la banca. El ejercicio de la banca está reducido a un grupo muy pequeño de entidades, en el fondo. ¿Por qué solamente unas cuantas entidades pueden ejercer el negocio de la banca? Bueno, pues básicamente por lo siguiente, porque los bancos privados, financiadores del sector público, gozan de una regulación que les permite un nivel de apalancamiento muy elevado. O sea, un nivel de apalancamiento muy elevado, quiere decir un nivel excesivo de endeudamiento. Hasta las últimas reformas que se están emprendiendo, es decir, con el esquema de Basilea II, las necesidades de fondos propios de patrimonio neto de un banco exigibles por ley eran de solo el 2%. ¿Esto qué quiere decir? Que de cada 100 euros que un banco prestaba, solamente 2 euros tenían que ser aportaciones de sus capitalistas. 98 era dinero que se podía pedir prestado. O sea, dicho de otra manera, la regulación permitía a la banca endeudarse en una proporción 98 a 2, 49 a 1. Esto es muy peligroso, porque claro, ¿de qué dispone un banco para devolver las 98 prestadas? Pues de la liquidación de las 100 que ha prestado a su vez. En el momento en que esas 100 que ha prestado a su vez pierdan un 2% de valor, ya estamos a la par. Si pierden un 3%, ya no se pueden devolver todo el dinero recibido. Negocio peligrosísimo. Sin embargo, este negocio peligrosísimo se permite, pero claro, no se puede permitir a todo el mundo porque es peligrosísimo. Y a los que se les permite, se les da una garantía. ¿Qué garantía da? Bueno, pues se da a aquellos que hayan estudiado política monetaria, se les da la garantía de lo que se llama que el Banco Central actuará como prestamista en última instancia, ¿no? Last resort lender, se suele poner en los libros de política monetaria. El Banco Central asegura a aquellas entidades a las que ha autorizado el ejercicio de la banca dentro de su territorio, ¿de acuerdo?, que si en un momento dado la demanda de sus depositantes para retirar su dinero es excesiva y, por lo tanto, se ven con problemas a la hora de liquidar sus activos, lo entendemos todos esto, claro, si en un momento dado una parte importante, no hace falta que sean todos, pero importante, de los acreedores de un banco quieren retirar sus depósitos, el banco tiene que empezar a vender. Si tiene que empezar a vender de manera rápida, no vamos a llamar precipitada, pero sí rápida, es posible que tenga que tirar de los precios para abajo de sus activos y, por lo tanto, no pueda hacer frente a sus obligaciones. El Banco Central actúa como prestamista en última instancia y le repone la liquidez que necesita para que no tenga que vender los activos y no se produzca una caída de precios. Por eso el negocio de banca es un negocio que no se le puede dejar hacer a cualquiera. Es decir, es un negocio donde ambas partes sacan mucho. Los gobiernos se aseguran un financiador de sus déficits, ¿de acuerdo?, que permite, o mejor dicho, los estados aseguran un financiador de sus déficits, que permite a los gobiernos dar bienes y servicios a los ciudadanos sin brearlos a impuestos, por muy altos que nos parezcan los que pagamos. Pero como el negocio es altamente peligroso, el Banco Central les asegura la liquidez en un momento dado. Claro, esto es lo que nos explica que, por ejemplo, es esa sensación que tenemos todos de que hay un maridaje entre la clase política y no la empresarial, sino la financiera. Ese es el sentido, o sea, es un mismo ecosistema.
¿Qué papel han jugado en todo esto la regulación y los supervisores? Pues mire, la regulación ha sido un desastre, es un desastre. Los acuerdos de Basilea, vamos a pararnos en el 2, ahora estamos con el 3. Los acuerdos de Basilea han permitido, como he dicho antes, un apalancamiento excesivo. Y además no solamente han permitido un apalancamiento excesivo, sino que han favorecido que la financiación de los bancos vaya fundamentalmente al sector público. ¿Por qué? Porque la regulación discrimina a la hora de exigir recursos propios en función del deudor del banco. Me voy a explicar más sencillamente. Antes de las últimas reformas que han emprendido los dos últimos gobiernos, el que nos gobierna y el que le antecedió, las exigencias de recursos propios para hipotecas eran del 2,8%. ¿Esto qué quiere decir? De cada 1.000 pesetas que un banco prestaba en forma de hipotecas, solamente 28 pesetas tenían que ser, ya ven que la edad me traiciona, digo pesetas, solamente 28 tenían que ser recursos propios. Es decir, las otras 972 podían ser pedidas prestadas. Sin embargo, por ejemplo, el coeficiente de recursos propios para financiar deuda pública era del 0%. Es decir, un banco podía prestar 1.000 euros al Estado tomando prestadas a su vez del mercado 1.000. Un crédito normal, el coeficiente era del 8, es decir, para prestar 1.000 euros a un empresario, sin garantía real hipotecaria, 80 tenían que ser recursos propios, es decir, solamente 920 tenían que venir de depósitos del público. Claro, si ustedes ven los tres activos que les presento, un bono público, no hay que poner dinero, una hipoteca, solo tengo que poner 28 euros por cada 1.000 que presto, me puedo endeudar en 972. Un crédito a un particular o a un empresario, me puedo endeudar en 920, solo tengo que pedir prestadas 80. ¿Aquí qué vemos? Pues fíjense ustedes que invirtiendo en deuda pública, a lo mejor el beneficio es muy bajo. Sí, a lo mejor el beneficio es muy bajo. Pero la rentabilidad sobre recursos propios es infinita. Porque si yo me endeudo, todo lo tomo prestado y presto al Estado algo más caro, todo el diferencial es para mí sin haber puesto nada. Dividir entre cero, como nos puede explicar el antecesor de la palabra, da infinito, ¿no? Sin embargo, claro, con las hipotecas pues tengo que poner algo más, con el crédito normal puedo poner algo más. Además, esta regulación que ha favorecido la financiación del déficit público ha favorecido las burbujas controladas. Vamos a ver. Hay algo que sabemos desde la escuela de Salamanca, es decir, saben ustedes la escuela de Salamanca, que son un grupo de escolásticos del siglo XVI español, que son los creadores del derecho internacional público y los creadores realmente de la economía, de la teoría económica, antes que Adam Smith. El padre Juan de Mariana, que es uno de estos autores, decía, o ya venían a demostrar, luego les cuento lo que decía el padre Juan de Mariana, pero primero venían a demostrar algo que todos sabemos, que un incremento de la masa monetaria genera inflación. Ya lo habíamos visto aquí, nos habíamos dedicado a traernos todo el oro de América, ¿de acuerdo? Entonces, para el individuo que cogió ese oro, ese individuo es cierto que fue rico, porque vino aquí y pudo adquirir, pero la nación no se enriqueció. La nación no se enriqueció, luego vemos por qué. Bien. Entonces, el problema de abandonar el patrón oro, las autoridades lo ven muy claro, muy pronto. Dice, si abandonamos el patrón oro y empezamos a meter liquidez en el sistema, liquidez que la metemos porque estamos haciendo compras que nos está financiando el Banco Central, ¿de acuerdo? Vamos a tener un problema, habrá una inflación generalizada. ¿Cómo evitamos una inflación generalizada y en lugar de ello creamos una burbuja sectorial? Dirigiendo la inversión de los bancos a determinadas actividades. Es decir, no le vamos a dejar a los bancos que presten para todo lo que la gente quiera. O tenemos que hacer que la gente pida prestado
para determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a incentivar el crédito vivienda. ¿Cómo se incentiva el crédito vivienda? Pues todos lo sabemos. Un coeficiente de recursos propios bajos hace que el banquero, como es una operación en la que se puede endeudar mucho o tiene que arriesgar muy poco capital, baje los tipos de interés porque le interesa el crédito vivienda, le interesa porque le permite un apalancamiento brutal, le permite un altísimo endeudamiento, le permite casi financiar todo lo que presta. Es decir, no poner nada y aunque el margen sea pequeño, vuelvo al cociente que tiende a infinito.